Buenos días, ingeniera. Presentando el tema de hoy va a ser sobre el libro que nos ha encargado, que es sobre la primer y segundo capítulo, ¿no?, de patología y cimentaciones. Ya. El capítulo 1 consiste en daños por desconocimiento del comportamiento de los suelos. Como una breve introducción, la evolución de la mecánica de suelos se ha incrementado. En nuestros tiempos, algunos profesionales solo se enfocan en los efectos externos, dejando de lado lo que más nos interesa, por ejemplo, lo que sucede dentro del suelo, ¿no? Por ejemplo, los factores de rigidez, factores de compresibilidad que están dentro del suelo. Nosotros nos dejamos llevar solamente por lo externo, ¿no?, sin importarnos las fuerzas internas que realizan estos movimientos para que así, digamos, se realicen las rajaduras de las paredes, los desprendimientos de los muros, ¿no? Primera parte, nociones fundamentales de la mecánica de suelos. Capacidad portante del suelo. Como ya sabemos, el dimensionar zapatas es la capacidad del portante, ¿no? Los medios que nosotros nos ayudamos son Terzaghi, que se obtiene el valor de la carga y la rotura, ¿no?, del suelo por funcionamiento, los ensayos in situ de carga directa, ¿no?, y los métodos empíricos que ya conocemos, ¿no?, que están basados en la experiencia adquirida de terrenos similares, ¿no?, por la experiencia de las pruebas realizadas ahí. Comportamiento del suelo, profundidad. Asentamientos diferenciales. Desde hace tiempo se sabe calcular las compresiones que surgen en la profundidad de un suelo cargado por una zapata, gracias a las ecuaciones de Boussinesq o la teoría de Boussinesq de 1985. Como ya todos vimos en suelos 2, ¿no?, más que todo, hemos usado un gráfico de las estructuras que se ven, ¿no?, de asentamientos, ¿no?, que se parte de ahí. Como vamos a ver primero cuatro análisis de cuatro figuras, ¿no? En la figura 1 vemos la distribución de presiones verticales en el suelo bajo una zapata cuadrada, en función de la presión de contacto Q. Ahí vemos la carga distribuida, que sería la noción de la zapata, ¿no?, cómo se distribuye en el suelo, y vemos los bulbos de presión, de esfuerzo, mejor dicho, ¿no?, con una carga que se nota ahí, ¿no?, que está en la función de la conversión supuestamente uniforme de la zapata que transmite en su contacto con el terreno. Ahí lo observamos. En la figura 2 es una comparación de dos dimensiones de zapatas, una de 2 metros y otra de 4 metros. Vemos que la de 2 metros es menor, obvio, ¿no?, y la de 4 metros tiene un bulbo más grande que el de la 2. Vemos la distribución de presiones verticales en el suelo bajo las dos zapatas cuadradas, cargadas irregularmente con idéntica presión de contacto. Las curvas que adoptan forma de bulbo indican que cuando dos zapatas que ejercen idéntica compresión son dimensiones diferentes, es decir, la zapata menor está a menos carga. Las solicitaciones que causan una profundidad determinada no son iguales. En la figura 3, en el caso con asentamientos diferenciales improbables, independientemente del tipo de estructura, el problema no es grave en caso de que el suelo sea homogéneo y de buena calidad. Por ejemplo, cuando la zapata se pone sobre un grueso lecho de arena y grava. Ahí podemos observar, ¿no?, una capa gruesa de arena y grava. Y la tierra vegetal puede ser un ejemplo de una charla, ¿no? En la figura 4, casos con asentamientos diferenciales inevitables si la estructura es inadecuada. Ahí observamos una comparación, ¿no?, depende de cómo reacciona la zapata frente al suelo, al tipo de suelo que nos encontramos. Si a nivel estructural no se han tomado las medidas pertinentes, se acusarán asientos diferenciales que a su vez implicarán grietas importantes en la construcción, y es eso en lo que vamos a enfocarnos, ¿no?, que según el tipo de suelo vamos a ver, y los estudios realizados vamos a ver cómo falla nuestra estructura. Los asentamientos diferenciales pueden exhibir aspectos distintos. Por ejemplo, la figura 5 es una figura de un muro, ¿no?, que podemos ver que tiene una manifestación de asientos diferenciales, fisuración oblicuas en el muro, así tipo escalón, ¿no?, las fisuras. Y en la figura 6 es algo bien grave, una manifestación de asientos diferenciales a una abertura de junta de casi 1 metro. Vemos que se ha separado el edificio casi 1 metro de distancia, ¿no? Interacción suelo-estructura. Acabamos de ver que en una estructura son de temer alteraciones cuando se prevén asientos diferenciales de cierta importancia entre los distintos puntos de apoyo. Esto lleva a puntualizar que no es correcto afrontar un problema de cimentación, haciendo abstracción de las acciones recíprocas del suelo y la estructura. Hay una distorsión, ¿no?, de una estructura, y vemos mejor dicho, de un muro. Vemos ahí la fisura de fábrica de ladrillo, ¿no?, efecto del asiento diferencial en un muro de ladrillo. Ahí podemos observar que el asiento es 15 milímetros que se ha realizado, ¿no?
Se estima una primera aproximación que las grietas aparecen en una pared de ladrillo de reciente construcción en cuanto a sus dos extremos, ¿no? En otras palabras, si la pared descansa por sus extremos, en dos patas distantes 5 metros, ¿no? Como observamos, se formarán grietas para asientos diferenciales con promientos entre 5 a 10 milímetros, como se puede observar. Al emplear una estructura ligera, por ejemplo, optamos por una estructura metálica, ¿no? Que ya tiene dados sus parámetros necesarios, ¿no? del acero. Y si conseguimos estructuras rígidas y resistentes que eviten el asiento de un apoyo respecto al otro, cosa que se consigue conectando los puntos de apoyo por un larguero de reparto de poca deformación. Para el asiento conjunto, si por recurrir a alguna de las soluciones anteriores se impide cualquier asiento diferencial, no hay que ignorar que la construcción se comportará con una cimentación única, considerablemente cargada y cargante de un asiento conjunto. En la figura 8 vemos el célebre ejemplo del desplome de la torre de Pisa, ¿no? Que a continuación explicaremos. Si la carga compresible del suelo tiene espesor constante y la construcción no es más pesada en un extremo que en el otro, es decir, si el centro de gravedad de las cargas está cerca del centro de gravedad de los cimientos, el edificio se asentará regularmente sin perder su verticalidad. En lo referente al desplome de un edificio, hay que indicar que también depende de las conexiones del mismo. Cualquier falla en verticalidad de un edificio alto y estrecho conlleva el desplazamiento de su centro de gravedad, como de la torre de Pisa, ¿no? Primera conclusión: resultados por ignorar las propiedades de los suelos. Olvidar el problema de los asientos, presentando atención únicamente a la carga de trabajo del suelo. Por ello, nosotros debemos saber antes de construir que el suelo tiene bastantes capas, ¿no? Y cada capa tiene distintas propiedades, ya sea de distinto tipo de suelo. Es un factor muy importante que a veces nos olvidamos. Olvidar que el terreno es arcilloso y compacto, sobre el que se construye un periodo seco, corre el riesgo de ver sustancialmente modificar sus características por posibles intervenciones del agua, a no que se tomen precauciones. La segunda conclusión: necesidad de los estudios geotécnicos. De todo lo anterior se deduce que bastaría practicar un somero estudio geotécnico para evitar la mayoría de los errores que se producen. La consulta de mapas geológicos en la fase previa aporta datos que, a pesar de ser parciales, con frecuencia son inestimable valor, pues permiten determinar la suficiente aproximación, las características de los terrenos y la cantidad de los estudios que se tendrán que acometer. Ahora observamos cuatro ejemplos, ¿no? De diferentes esfuerzos que surgen por diferentes cargas al suelo. En la primera vemos la placa de ensayo de placa, ¿no? De corte de carga en placa. En la otra vemos una zapata, vemos cómo se realizan los esfuerzos. En la otra vemos una carga puntual, también vemos en diferentes tipos de suelo, ¿no? En la otra vemos una carga conjunta de pilotos bajo la obra, ¿no? De pilotos. Otro vemos un terreno incoherente. Vemos un terreno incoherente y un terreno resistente. Y vemos cómo el terreno incoherente se baja y en el resistente ya se forman por las mismas propiedades del suelo, ya se generan los esfuerzos, ¿no? Daños por falta de conocimiento. El escenario del ejemplo está en el norte de Francia y se refiere a los hilos de una cooperativa agrícola. La figura 20 ilustra acerca del tipo de construcción en cuya composición entran 6 células hexagonales entrelazadas con la cubierta 35 metros por encima del suelo. Cada célula se sustenta por medio de un conjunto de 4 pilotes, 6 a 6.5 metros de longitud. En realidad hubiera sido más prudente construir cada pilote en un vértice, para así ofrecer mejor resistencia al viento y facilitar la transmisión de fuerzas. Ahí observamos, ¿no? La sección que tenemos de nuestros silos de 6, ¿no? De forma hexagonal. Al margen de estas consideraciones, a este error de conceptos se sumó otro de mayor gravedad, cuyas consecuencias no se hicieron esperar. Pocos días después del primer llenado se observó que los hilos se asentaban de tal modo que se produjo un desplome de 27 centímetros, que es grave. Los hilos se vaciaron a toda prisa y se hicieron sondeos. Las tareas de refuerzo fueron onerosas y delicadas. Consistieron en 24 pilotes que se hicieron llegar hasta la capa caliza y recuperar la verticalidad del edificio con ayuda de gatos. Nota: este ejemplo es clasificado en dos categorías diferentes: por falta de conocimientos previos, de conocimiento de la acción de los pilotos agrupados. Problemas que plantean edificios vecinos construidos en épocas distintas, ¿no? Una vez concluida la obra, el terreno que se haya
bajo la cimentación tarda más o menos tiempo en asentarse definitivamente. Los suelos permeables, arenas y gravas se asientan casi instantáneamente. Y en el extremo opuesto de la escala, otras arcillas muy poco permeables, sin incluir las tierras de relleno, pueden tardar un año o incluso más. Nuestro primer ejemplo, en este caso tuvo lugar una zona de aluvión, consciente como el curso de un río, situada en la parte oriental de Francia. Cuando se construyó el edificio, como podemos observar, la figura, la junta de altura se formó por sí sola. Ese es el error, la patología que va a tener esta cimentación. Se impuso a la empresa encargada de la obra que ligara convenientemente el hastial del mismo con otra construcción vecina anterior. Como es esperar, la junta de asentamiento, no prevista en un principio, se materializó por sí sola, pero de manera lamentable. Daño por cimentación heterogénea en la construcción. En el marco de las construcciones de importancia, es frecuente que algunas zonas estén a cotas por debajo de otras, de manera que se encuentran subsuelos de naturaleza dispar. Por lo tanto, se plantea una heterogeneidad, la correspondiente al terreno y a la propia obra. Por si fuera poco, es posible poner conjuntamente edificios de gran carga con poca capacidad de formación y edificios muy ligeros, es muy recomendable. De esta parte hemos recogido el tercer ejemplo. En un lugar del este de Francia se edificó una pequeña construcción de 10 por 11 metros, compuesta por un semisótano destinado a garaje, bodega y taller, planta baja por encima del perfil natural del terreno, y bueno, las especificaciones que se muestran, ahí vemos que está en una colina, parecía una colina, nuestra edificación con terreno con pendiente. Ahí está el talud, observan las cimentaciones escalonadas que vamos a colocarle, Las fisuras horizontales en la fachada principal se ven ahí, lo que se realizaron, y las fisuras inclinadas en el hastial, ahí vemos también, Gracias por su atención. Capítulo 2. Daño provocado por los rellenos. En materia de cimentación, los materiales de relleno pueden ser origen de dos clases de daños: material de vertedero como terreno de cimentación o material de vertedero como aporte. Salvo algunos materiales de vertedero de carácter industrial, de componentes cuidadosamente seleccionados, colocados en capas regulares y bien compactadas, todos los restantes experimentan asientos. Esta afirmación es de por sí evidente, lo que no es óbice para que cada año se construyan numerosos edificios en esta clase de terreno sin que se tomen las medidas pertinentes. Vamos a mostrar un ejemplo de todo lo que hemos hablado, Situada en la región de Ródano-Alpes, esta pequeña construcción se levantó en el emplazamiento de una antigua gravera, o sea, la grava, sobre el material reciente del vertedero, cuyo espesor llegaba en algunos puntos hasta 10 metros. Ahí podemos observar lo que sucedió, por haber cimentado en esa zona de grava, donde había un vertedero cuyo espesor llegaba a 10 metros, en algunos lugares. En la figura 40 y 41 veo unas fisuras en alguna edificación, ahí podemos observar. En la 42 y 43 fisuras en la selección del garaje y del muro. En la 44 vemos las fisuras en el cerramiento. Material de vertedero de espesor variable. Las edificaciones de cierta envergadura construidas sobre el vertedero se asentarán tanto más cuanto más mayor sea el espesor del mismo. El ejemplo descrito anteriormente, donde la construcción tuvo un desplome de 79 centímetros antes de demolerse, ilustra a la perfección los peligros que entrañan estos materiales. Vemos otro ejemplo ahora, Se trata de un establecimiento escolar en una ciudad de Provenza. Un arroyo presumiblemente canalizado por un albañal oval atravesaba el desplazamiento del instituto. Ahí vemos la sala de reunión, La sección transversal de la zona de relleno y las construcciones allí se levantaron. Ahí vemos el relleno y el albañal, que estamos indicando. La cimentación parcial sobre el material de vertedero, cimentación heterogénea. Primer ejemplo, junto a un edificio existente situado en la región de París, sobre zapatos superficiales se resolvió levantar otro de planta baja y 9 de plantas de tipo. Puesto que en el primero no hubo problema de encofrar un buen suelo, se trataba de arena Fontenay. Los constructores no se percataban de que una porción del terreno bajo la nueva obra no era sino residuos de cantera. Ahí vemos, en la figura 47, por error el nuevo edificio se cimentó en parte sobre el relleno. Ahí vamos al relleno de cantera y se cimentó ahí encima sin haber realizado un estudio, a mi parecer, Y en la figura 48, obra de recalce. El edificio existente y las reglas de recalce. Material de vertedero responsable de asentamientos. Por lo general, el material de vertedero se extiende sobre grandes superficies y, de acuerdo con las ecuaciones de Fusinek,
La influencia de las presiones que provoca el relleno sí mismo es posible. Puedes concluir que la construcción en suelos muy compresibles del todo es aconsejable por la sobrecarga que se aplica. Primer ejemplo, se produjo en Francia, ¿no? Ahí vamos a especificaciones de nuestro ejemplo. En las hastiales aparecieron grandes fisuras. Ya también dicho relleno causó el asentamiento del terreno bajo la cimentación de la fachada y consecuentemente uno de los muros exteriores, los muros perpendiculares a estos, cuya cimentación no se ve afectada por el relleno. Ahí observamos, ¿no?, unas imágenes de todo lo que nos estamos indicando. La figura 58, planta esquemática de la sala polivante. La figura 9, sección vertical de la sala y suelo de apoyo. Los errores cometidos están encuadrados. Ahí vemos, ¿no?, cimentación en relleno, pilotes que no alcanzan la capa resistente están en el relleno, ¿no?, están en la parte de arena y grava y no han llegado a la parte que queremos. En los aros sostenidos en los alrededores de la fachada y losas sin junta, eso es muy grave también. En la figura 60, perfil geológico del terreno de apoyo dado por los sondeos posteriores de la construcción. Superficialmente y de aquellas que descansan sobre pilotes, son de notar varios errores de concepto. 1. No es recomendable sobrecargar un terreno de limo con material de vertedero tan pesado. 2. Las malas condiciones de ejecución del último relleno hacían inevitable su asentamiento con efectos consiguientes, al menos el del pavimento. 3. Los pilotes se detenían en la profundidad del lecho de arena y grava. 4. Finalmente era fundamental la completa independencia por una parte de la estructura metálica y otra de aquella zona de cimentación superficial, o sea que está separada, ¿no? En la figura 61 vemos los bloques de piedra en el relleno que se encontraron, ¿no? Las perturbaciones y defectos aparecieron con rapidez. El suelo se hundió paulatinamente bajo un pavimento que se decidió en un área central, manteniéndose sin embargo en los puntos más seguros correspondientes a las zapatas superficiales y a los renglores de cimentación de las fachadas. Efectos indirectos del asentamiento, provocado por el material de relleno, rozamiento negativo. Vemos la descripción del terreno que tenemos. Nos tenemos relleno, terreno incoherente y arcilla. En el primer caso, en el segundo caso distinto, en el tercero distinto. Ahí vemos las especificaciones de cada caso, ¿no? A, caso de pilote flotante. B, efecto de punta predominante. Y C, pilote con camisa. Consideramos la figura 83, ¿no?, que ya hemos explicado. El dibujo intermedio representa un pilote que, atravesando un terreno inconsistente, alcanza una capa resistente y cuya capacidad por tanto procede fundamentalmente del efecto de punta. Cuando la capa en que se ancla el pilote es suficientemente compacta y gruesa, el rozamiento negativo no tiene otro efecto. En la mayoría de los casos que la reducción del coeficiente de seguridad 5 veces produce asentamientos apreciables. De tratarse de un pilote flotante, es decir, si la práctica totalidad de su capacidad portante viene del rozamiento lateral, caso de terreno compuesto, por ejemplo, por arcillas medianamente compactas, los efectos de rozamiento negativo pueden tener asientos excesivos y una reducción inaceptable del coeficiente de seguridad. Precauciones a tener en cuenta. Allí donde se sospeche que pueden surgir rozamientos negativos, convendrá tener presentes las siguientes medidas preventivas, sin pretender que la lista sea exhaustiva. Fase del proyecto y elección de la clase piloto. 1. Hipótesis. No se toman precauciones específicas para intentar reducir el rozamiento negativo. 2. Según hipótesis, se tiende a disminuir o eliminar el rozamiento negativo, ¿no?, bien sea por pilotes prefabricados sin rugosidades ni prominencias inherentes, o bien con pilotes moldeados con el terreno mediante tubo de acero. Daños debidos al rozamiento negativo. Aunque ahora los fenómenos de rozamiento negativo son perfectamente conocidos, no dejan de ser los causantes, incluso en el momento presente, de perturbaciones graves. Material de relleno como causa de deslizamiento de tierras. En la figura 84 vemos el deslizamiento por aporte de relleno en el terreno blando horizontal, y en el 85 vemos el deslizamiento por aporte de relleno en el terreno arcilloso húmedo en pendiente, ¿no?, en pendiente y el otro está horizontalmente. Terreno poco coherente en la figura 84 y arcilla húmeda en el otro, ¿no? Ahí vemos el círculo de deslizamiento. Influencia del desplazamiento del suelo por acción de relleno sobre cimentaciones profundas. Empujes inclinados. Al ser un fenómeno menos conocido por los constructores que el rozamiento negativo, a menudo genera perturbaciones importantes y espectaculares, ¿no? En la figura 93 ilustramos un caso singular, confluyendo, no obstante, en este caso la acción del asentamiento de las capas compresibles y su influencia lateral.
¿Por qué el constructor, incluso los más conscientes, se olvidan a veces de los enfoques oblicuos que pueden usar los pilotes? Tan simple asimetría de sobrecargas existentes. La causa radica en que cierto grado de confusión que se produce en los técnicos, aún no más avisados. En efecto, todos admiten y los hechos pueden que consten con justificación la inconveniencia de abusar del pilotaje enterrado por completo, dado que todo suelo, aunque no sea coherente, ofrece soporte suficiente para oponerse. En la figura 93 vemos, ¿no? Los rellenos pueden producir en los pilotes inclinados flexiones mayores que los comprimidos. Ahí podemos observar, ¿no? En un cuarto ejemplo y último, vemos que aconteció al sur del macizo central. Afectó de tal forma una elevación del bono que el coste de los trabajos de refuerzo se dio a 500.000 francos. En la figura 99 vemos el almacén de abonos, ¿no? El edificio dice que cubrió una bóveda nervada de 30 metros de luz, también de hormigón armado, o sea, concreto armado, ¿no? Mejor dicho. El suelo interior era un enlosado de concreto sobre una capa de 4 metros de espesor de relleno. En torno a los 7 metros de profundidad se halló esquisto compacto, tanto en el enlosado como en la superficie interior de los que observamos, ¿no? A partir del empuje del abono, en los contrafuertes y el momento del vuelco resultante, la oficina técnica calculó que el pilote interior no se deslastraría, sino que podría levantarse. En la figura 102 vemos el abono se almacenó con el muro norte sin tocar el muro sur. Y vemos un perfil de relleno de aportación, ¿no? Vemos en la figura 104 un apuntalamiento de la bóveda, o sea, para reparar, ¿no? Y el 103, después del almacenaje del abono, esquema de deformación del local. Así vemos cómo se ha deformado, perfil deformado, perfil inicial y pilotos. La conclusión sobre el material de relleno. Queda vista la cantidad de daños cuyo origen se encuentra en el material de relleno. Puede retenerse que si bien la construcción sobre relleno sí es viable sin excesivos riesgos en casos muy específicos, como ya observamos. Gracias por su atención.